Eh, ok, bueno, vamos a ir esperando que entren más personas. Hasta ahora somos 14, pero más adelante se van a ir sumando. La sala está abierta. Si ustedes quieren compartir el link, pueden hacerlo libremente, pero el grupo está. Em, Este es el segundo encuentro del día de hoy. Esta mañana tuvimos un primer encuentro y hoy tenemos el segundo. Y vamos a trabajar el tema entendiendo el significado de mis emociones durante un proceso doloroso a bordo de Joan Novoa. Y evidentemente compartir el propósito de este espacio, que es de contención, es de psicoeducación, es entender que todos estamos en un proceso doloroso, todos estamos en un proceso muy difícil. Y la idea de esto es que si tú estás atravesando por la pérdida, si tú te has enfrentado a este proceso, como también si eres experto en la salud mental, si estás acompañando a familias, si estás acompañando a las comunidades, que puedas aprender sobre herramientas y que puedas aplicarla de manera adecuada. La idea de esto es que sea compartido y todos los que estamos aquí estamos sirviendo en amor, porque de eso se trata este espacio. Mi nombre es Stephanie Bonet y soy psicóloga clínica y he creado estos espacios sobre todo con la intención de llevar esta educación que a todos nos hace falta. Sabemos que el proceso de duelo es muy difícil, sabemos que las personas lo que más necesitan herramientas y recordarles que la contención es lo más importante en un proceso de duelo, saber acompañar, saber contener. Por eso van a ver que muchas veces repito en el grupo lo mismo. Vamos a tratar de no enviar tantos mensajes noticiosos, ni de cadenas, ni abrumar con mensajes, porque la idea es que tengan ese espacio para hablar de cómo se sienten. Ya hayas tenido una pérdida directa o no, a todos nos afecta el proceso. Hay personas que lloran y no tienen alguna persona directa porque, vuelvo y digo, es un duelo que ha sido una tragedia para todos y nos ha impactado de manera directa o indirecta. Así que sin más, voy a darle el espacio a Joan para que pueda presentarse, para que aborde este tema tan importante y al final de este taller ustedes van a tener 10 o 15 minutos para preguntas, para aportes o para que puedan compartir parte de su experiencia y lo que han aprendido en este espacio. Joan, el espacio es tuyo, así que adelante. Muchísimas gracias, Stephanie. ¿Me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Ok. Sí, te escucha bien, pero Muchísimas gracias, Stephanie. Voy a esperar que tú ponga la presentación y mientras tanto, darle la bienvenida a todos y todas. Para mí, un honor poderles acompañar en esta noche, tomando en cuenta esa frase que en su momento dijo aquel poeta llamado Rafael Lechowski, que para mí resume lo que es el mecanismo de defensa más sano, la sublimación. Y la frase dice, donde duele, inspira. Digo donde duele, inspira, porque qué bueno y qué bonito, ¿no? Que dentro de esta tragedia existan espacios como estos para poder contener el dolor. O sea, poder inspirarnos en ayudar a otros, que este dolor nos inspire en hacer cosas que puedan ayudar a otros. Y por eso, dentro de mi formación como psicólogo clínico y ahora que estoy haciendo un proceso como terapeuta no verbal, les traigo esta presentación sobre entender el significado de nuestras emociones durante un proceso doloroso. Fíjense que al principio esta presentación tiene una flor. Vamos a ir viendo a través de metáforas un poco más sobre las emociones a través de lo que son las plantas, como vamos a ver en los siguientes slides. Ayúdame, por favor, Estefan. Stephanie, si me permite pasar a la próxima slide. Bien. Y de manera resumida, vamos a estar viendo primero qué son las emociones, luego vamos a entender nuestro sistema nervioso, después vamos a ver el cuerpo como un mapa emocional dentro del cual vamos a contemplar las emociones adaptativas y desadaptativas. Y ahí nos detendremos un poco a hablar sobre las emociones frecuentes ante una pérdida, para terminar con las herramientas que podemos utilizar para regular nuestras emociones. Stephanie, pasamos al siguiente slide.
Y en ese sentido, vamos a empezar por qué son las emociones. Y a mí me gusta esta cita de Wenger y colaboradores en 1962 que expresa lo siguiente: casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento, prácticamente nadie afirma poder entenderla. Y me gusta mucho porque nos vamos a encontrar con distintos modelos teóricos que nos van a hablar sobre lo que es una emoción o lo que no es una emoción. Hay algunos que van a estar distinguiendo las emociones entre primarias, secundarias, otras como un proceso fisiológico, otra como un proceso más cognitivo. Para Wenger, Jones y Jones es más esta parte de es imposible definirla. Y me parece que sí, porque las emociones se sienten. Ahora bien, si bien existe un debate teórico sobre qué son las emociones, vamos a ver cuáles son las características que tienen las mismas, que ahí es donde más consenso existe. Y en ese sentido, las emociones evitan peligros. Fíjense que en este caso pongo cactus. ¿Qué pasa con los cactus? Los cactus tienen espinas que lo protegen de lo que pasa afuera, de que algún depredador pueda comérselos. Y de repente, con las emociones, vamos a ver que la ira, en el caso de la ira, nos va a proteger ante una amenaza que podamos presenciar como real o irreal, pero es para protegernos. También vamos a con ellas aprovechar las oportunidades, ese momento en el que el miedo, por ejemplo, pone el terreno para que la valentía se asome y tal como hace esa plantita dentro de esa mano, pueda aprovecharse una oportunidad. Pero también procurar la supervivencia y bienestar, tal como hacen las enredaderas buscando la luz, luz que en este momento es necesaria encontrar en medio de esta tragedia. Y también la otra que es, a ver, ok, regular el proceso vital. En el caso de las emociones nos vamos a encontrar con la tristeza, sobre todo, que si bien hay personas que la catalogan como una mala emoción, una emoción negativa, es aquella que nos permite detenernos para poder reflexionar sobre lo que está pasando. Vamos a ver con más detenimiento este tipo de significados, pero por el momento quisiera que vayamos entrando en materia. En el próximo slide, entonces, vamos a entender el sistema nervioso. Y miren, como dije ahorita, las emociones se sienten en el cuerpo, son un proceso fisiológico. Entonces, como tal, es necesario que nosotros podamos hablar del sistema nervioso, en este caso, el sistema nervioso autónomo. Y digo autónomo porque, tal como su nombre lo indica, tiene autonomía. Nosotros no podemos controlar. El sistema nervioso autónomo se va a dividir entre simpático, que entre nosotros no es para nada simpático, y el parasimpático, que es aquel más condescendiente con nosotros. Tres ejemplos que podemos luego sentarnos rato a hablar sobre otros más, pero tres ejemplos que podemos ver del simpático es cuando el corazón late más rápido para enviar sangre a los músculos y prepararnos para la acción. En este caso, nosotros solemos ponerlo como una sensación de pánico. Ya el sistema nervioso parasimpático, que es cuando nos relajamos, hace que el corazón lata más lento y estemos calmados. En el caso de la vista, las pupilas se dilatan para dejar entrar más luz y mejorar la visión del entorno. Aquí es importante destacar algo que no había dicho del sistema nervioso. Vamos a tener tres tipos de respuesta cuando se activa el sistema nervioso parasimpático: lucha, huida o paralización. Entonces, si necesitamos luchar o huir, por ejemplo, es necesario que podamos ver lo mejor posible o que nuestros músculos tengan la sangre suficiente para prepararnos para la acción. Por esto es que esto sucede. Es una forma de nosotros mismos protegernos ante estas amenazas, que, insisto, pueden ser reales o imaginarias. Pero cuando, en el caso de los ojos, entramos en el sistema nervioso parasimpático, es decir, cuando estamos más relajados, las pupilas se contraen y eso hace que nosotros podamos enfocarnos en cosas más cercanas. Y en el caso del estómago, va a disminuir la actividad digestiva. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en lucha, huida o paralizados, es necesario que no tengamos ningún
ninguna acción por parte del estómago. Por ende, vamos a sentir pérdida de apetito o incluso dolor de estómago, como un aviso a aquí se está activando el sistema nervioso simpático. Cuando es de parte del parasimpático en torno al estómago, se va a restablecer la actividad gastrointestinal y va a volver el deseo de comer. Ahora bien, esto que es más fisiológico, como nosotros no lo podemos controlar e incluso hay veces que podemos verlo como algo más médico, no solemos etiquetarlo o catalogarlo como una emoción. Por ende, en el próximo slide vamos a ver un poco más detallado cómo esas emociones se sienten en el cuerpo, viendo el cuerpo como un mapa emocional. Miren, en el 2014, Numemma y colaboradores hicieron una investigación con 701 personas. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Tomaron de ese grupo de personas 4 grupos y esos 4 grupos lo dividieron en personas que iban a ver emociones a través de palabras, emociones a través de películas, emociones a través de historias y emociones a través de rostros. Aún así, sea cual sea de los grupos, tenían que hacer una misma actividad y era que se le ponía un cuerpo por delante y un cuerpo por detrás, en el cual ellos iban a marcar la zona del cuerpo donde más sentían esa emoción al momento de percibirla. Y los resultados los van a ver a la derecha. Fíjense que, por ejemplo, la ira se siente en toda esta zona del torso y en los brazos. Lucha, huida o paralización. Si vamos a luchar, necesitamos, fíjense, cerramos los puños, apretamos los dientes en señal de protección. Tú eres una amenaza o esto es una amenaza. Por eso hay personas que incluso cuando tienen bruxismo, lo que nosotros necesitamos es ir verificando si eso es una ira que está siendo contenida y no está siendo expresada. En el caso del miedo, por ejemplo, fíjense cómo en toda la parte del pecho es donde más se enfoca esa sensación cuando está en el pecho. O incluso la alegría, donde está en todo el cuerpo. Por contra, la depresión, donde el cuerpo está completamente sin sentir. A lo que queremos llegar con esto es que las emociones se sienten en el cuerpo. Es cierto, no todo es emocional, pero la pregunta es, ¿esto que estoy sintiendo lo es? Y por ende es tan necesario, y ya luego lo vamos a ver ahorita, primero, tener un vocabulario emocional que nos permita etiquetar lo que estamos sintiendo de forma que nosotros cuando se nos pregunte no digamos estamos bien o mal, porque eso, primero, las emociones no son ni buena ni mala y segundo, no nos va a poder aclarar qué es lo que está pasando y también con esto hacer un rastreo o un, como si tuviéramos una lupa de nuestro cuerpo para saber dónde se siente esta emoción y también distinguir que no es algo físico que me está pasando, sino algo emocional. Y de ahí entonces, o regularnos nosotros mismos o buscar contención con un tercero. Vamos a ver el próximo slide. Ya con el significado entonces de estas emociones, porque de repente hemos hablado de las emociones y cómo se sienten en el cuerpo, pero ¿qué significan las emociones? Luego me voy a detener en aquellas que son más frecuentes en un proceso de pérdida. Y en ese sentido, tal como dije ahorita, las emociones no las vamos a catalogar como buenas o malas. Vamos a verlas como adaptativas, que son las que nos van a permitir seguir desarrollándonos, o desadaptativas, aquellas que no nos van a permitir funcionar adecuadamente. En el caso de la ira, moviliza la acción para protegernos ante un peligro de forma adaptativa, pero desadaptativa va a causar daños a otros o a nosotros mismos. Cuando este ejemplo va a aplicar para la ira, lo voy a aplicar para la ira, pero también sucede lo mismo con las otras emociones. Cuando estemos sintiendo ira, dice acá, movilizar la acción para protegernos ante un peligro. Aquí la pregunta es, sé que es a otros y sin causarme daño a mí mismo.
¿Será que estoy al frente de un peligro que es real? ¿Será que estoy al frente de un peligro que es imaginario? ¿Cómo puedo yo protegerme si esto es un peligro? ¿De qué forma, sin hacerle daño al otro o a mí mismo, puedo yo protegerme? Y de repente, ahí vemos herramientas como la asertividad, donde, por ejemplo, en vez de agredir verbalmente al otro, podemos decirle, mira, ahora mismo yo me siento enojado y no quiero hablar. ¿Te parece si hablamos en otro momento? Porque no quisiera de ninguna manera ofenderte. De esa manera, nosotros estamos utilizando la ira de manera adaptativa o incluso la ira como parte de movilizar la acción. Siempre pongo el ejemplo de una organización que se llama John Peame. John Peame utiliza el dolor de una forma adaptativa, moviliza a la acción. Entonces, quizá existan situaciones que pueden ser injustas o tristes y ellos toman esa misma emoción para movilizar hacia la acción y entonces poder ayudar a los demás. En el caso de la tristeza lo que va a hacer es procesar y organizar la información para adaptarnos y hacer ajustes, en el caso adaptativo. Pero en el caso desadaptativo puede ser incapacitante o no genera ajustes. En torno a la tristeza, hay algo que a mí me gustaría decir, y es que la tristeza desacelera, contrario a la ansiedad, que la ansiedad lo que hace es que acelera. ¿Por qué la tristeza desacelera? Porque es necesario, según la misma tristeza, que nosotros podamos reflexionar sobre lo que está pasando para poder adaptarnos y hacer ajustes. Si nosotros no ralentizamos o no nos desaceleramos, de ninguna manera vamos a poder reflexionar. Entonces, cuando llega la tristeza, de repente es tomándonos de la mano para que podamos reflexionar sobre lo que está pasando de una forma más lenta y tranquila. En el caso del disgusto, lo que va a hacer de manera adaptativa es rechazar situaciones desagradables y de manera desadaptativa, cuando no se expresa de forma asertiva, va a causar daño a otros o a la persona que la está experimentando. En el caso del miedo, de manera adaptativa, va a prevenirte de peligros. El miedo no dice que te detengas, sino camina con cuidado. Esa es la parte adaptativa del miedo. Pero de manera desadaptativa, es tanto lo que te frena que puede llevar a la indecisión o inacción. En el caso de la alegría, va a promover el bienestar, pero si hay mucha alegría, se van a tomar decisiones muy arriesgadas. Y la sorpresa la vamos a tener como una reacción frente a un estímulo inesperado que va a gestionar el cambio. En esta situación, dentro de las 5 fases del duelo, lo primero que nosotros vamos a percibir es un shock, esta sorpresa. Me toma por sorpresa lo que sucede, válgame la redundancia. Esto es un estímulo inesperado. Entonces, ¿qué yo puedo hacer ahora? Bueno, vamos a ayudar a las personas que están aquí atrapadas. En el caso desadaptativo, el shock va a ser incapacitante y se va a prolongar en el tiempo o puede provocar una euforia prolongada, que si hay una euforia prolongada, vamos a tener bastante alegría y vamos a tomar decisiones muy arriesgadas. Y en el caso de la culpa va a promover la reparación de un daño o incluso la responsabilidad. A mí me gusta poner el ejemplo del vaso que se rompe. Si el vaso se rompe, yo experimento culpa. Y esa culpa lo que va a hacer es movilizarme hacia reparar el daño. Siento mucho que haya roto el vaso. Voy a, de alguna manera, remunerarte por el vaso que se acaba de romper. Me siento responsable de lo que acaba de suceder. En el caso desadaptativo, se va a volver un castigo mediante exigencias sobre el deber o tener. Yo debí de hacer tal cosa. El juez dicta sentencia. Eres culpable. Hay un castigo. Y ese castigo se expresa a través de creencias intermedias o supuestos como el yo debí o tuve que, o el yo debo o yo tengo que. En el caso de una situación de duelo, vamos a ver en lo más frecuente lo que son la ira, la tristeza y la culpa. Y no tan solo las vamos a ver como
algo que aparece de forma tan visible. Es muy probable, pasemos a al otro slide, que nosotros Al parecer, Joan se frizó. Vamos a esperar unos segundos a ver si él puede volver a retomar. Mientras tanto, sería bueno si ustedes quieren ir haciendo preguntas, el chat está activo para eso. Vamos a darle un minuto a ver si él puede entrar nuevamente. ok. Stephanie, Ah, ya. ¿dónde me quedé? Yo pensaba que estaba... Eh, no, te quedaste. eh, Creo que fue en la parte de el tema del vaso. Si alguien rompe el vaso y te lo devuelve, y como que en esa idea fue la que se quedó. Ah, ok. Si alguien rompe el vaso, por ejemplo, o en el caso mío, si yo rompo el vaso, lo que puedo utilizar, voy a sentir culpa y la culpa me va a llevar a la reparación del daño. O sea, cómo yo puedo, de alguna manera, darte otro vaso, pagarte el vaso, me siento responsable de haber roto el vaso, me va a movilizar hacia la reparación de un daño o la responsabilidad. Sin embargo, de manera desadaptativa, se va a volver un castigo. Y ese castigo lo vamos a ver con exigencias sobre el deber y tener. Yo debí de, yo tuve que, yo debo de, yo tengo que. Eso nosotros en un enfoque en particular llamado terapia cognitivo-conductual lo vamos a ver como supuestos o creencias intermedias, que si nosotros ponemos un árbol, de repente se va hacia la parte del tronco, va a ser bien grueso y por tanto muy probable que en la medida en que nosotros estemos tratando de confrontar esa idea, menos vamos a poder hacerlo. Por ende, muchas veces lo que nosotros decimos es, ok, no vamos a pelear con la emoción, vamos a hacer de la emoción nuestra aliada para ver cuál es el mensaje que nos quiere dar. En el caso del vaso, siento culpa, bueno, es cómo puedo entonces con esta culpa que estoy sintiendo reparar el daño. O fue realmente mi culpa. Entonces, sí, bueno, fue realmente mi culpa, el vaso se me cayó. Entonces, la culpa me moviliza hacia esa acción de reparar el daño. Sin embargo, a pesar de eso, vamos a ver de manera frecuente en proceso de duelo emociones como la ira, tristeza, culpa e incluso miedo, que quizá no se expresan de una manera tan llana como lo solemos ver aquí en este tipo de situaciones, como lo cotidiano, sino que se van a expresar como la reacción de una reacción. De manera teórica, eso nosotros lo vamos a ver como si fueran emociones secundarias, que son aquellas que suceden después de algo o por debajo de algo. Y por ende, a mí me gustaría traerles la siguiente historia. El próximo slide, Stephanie, por favor. Bien, miren, en cierto momento, esta es una historia de Jorge Bucay, nuestro colega, que si quienes le gusta la lectura, se los recomiendo en su libro El Camino de las Lágrimas, que es un camino precisamente enfocado a la parte del duelo. Vuelvo y repito, se llama El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Y esta historia dice lo siguiente: la tristeza y la ira en un momento fueron a darse un baño en el río. Y la tristeza, toda calmada ella, decide quedarse en el río bañándose con calma, reflexionando, mientras que la ira, con su impulsividad,
decidió salir rápido del río y le dijo a la tristeza, no, mejor tú quédate aquí bañándote, yo me tengo que ir. Cuando la ira salió, no se dio cuenta que se puso la ropa de la tristeza al andar tan rápido. Y a la tristeza, cuando salió, entonces no tuvo de otra que ponerse la ropa de la ira. Por eso, en ocasiones, cuando nosotros vemos la ira, es probable que estemos viendo a la tristeza y viceversa. Cuando vemos tristeza, es muy probable que estemos viendo a la ira. Y así es como a mí me gusta explicar el término de las emociones secundarias. Quisiera entonces pasar al próximo slide para que veamos algunos ejemplos de cómo podemos ver esto en situaciones de duelo. Miren, por ejemplo, tal como les decía, la ira como reacción a la tristeza. Un ejemplo, romper algo luego de una pérdida como reacción a la creencia de debo ser fuerte. También estas conductas suelen llevarse a cabo porque socialmente la ira es más aceptable que la tristeza. Entonces, como es así, me permito tener ira y no experimentar la tristeza, se bloquea, porque de alguna manera el cuerpo necesita expresar esa emoción. Ya hemos visto que las emociones son fisiológicas. Pero también la ansiedad la podemos ver como una protección del amor, por ejemplo, con dinámicas de dependencia por el miedo al abandono luego de haber perdido a seres queridos, o la tristeza como la expresión de la culpa. Un ejemplo es sentirse triste por algo que debió haber dicho a alguien que ya no está. Fíjense, debió la culpa, yo debí de, tuve que, de forma tal que a veces nuestras plantas adquieren otras formas a su forma original, y es ahí donde nosotros necesitamos indagar sobre qué es lo que sucede para luego solucionarlo. Y por esa razón es que es tan importante etiquetar las emociones y también hacer algo que nosotros llamamos parafraseo emocional, que lo podemos hacer con nosotros mismos, pero también con los demás. Por ejemplo, quitándome un poco del duelo. Digamos que tu pareja está necesitando ayuda con los oficios y en ese momento te pide ayuda y tú dices que no. Y ella o él se enoja. Aquí vamos a ver a la ira como una reacción a la tristeza y cuando hacemos el parafraseo, podemos, si estamos experimentando la ira, decir, me siento triste porque no tengo de tu ayuda. En vez de tirar flechas diciendo, lo que pasa es que tú no me ayudas y ofendiendo a los demás. Es, identifico, me siento triste. Ah, lo estoy expresando con ira, pero me siento triste. O la otra persona también poder ver esa emoción que hay detrás de esa ira. Me parece que estás triste. ¿Qué te pasa? Y así podemos hacer también con las demás. O sea, el tema es poder etiquetar esa emoción, reconocerla y poder expresarla. ¿Por qué nosotros hacemos tanto énfasis con expresar la emoción? Voy a poner un ejemplo. Sería lo mismo que yo diga me siento mal a me siento triste o me siento triste a me siento enojado. Si yo digo que me siento triste, el acercamiento de ustedes va a ser uno. Si digo que me siento enojado, quizá no haya tanto acercamiento. Y esa es la razón por la cual nosotros promovemos tanto el ampliar nuestro vocabulario emocional y poder etiquetar o expresar las emociones que estamos sintiendo en el momento. Dicho esto, me gustaría entonces hablar un poco sobre lo que son las herramientas en el próximo slide, sobre lo que son las herramientas que tenemos al momento de regular las emociones o para regular algunas emociones. Y en ese caso, vamos a tener herramientas cognitivas que tal como hace el rastrillo, es como para poder sacar
aquello que estorba y poder dejar el terreno más limpio, dentro de las cuales vamos a tener el etiquetado de las emociones, que es de lo que acabo de hablar ahora mismo. Poder etiquetar la emoción es el primer paso para regularla. Y nosotros decimos regularla porque las emociones no se controlan. Recuerden que forman parte del sistema nervioso autónomo. No podemos controlarla. Lo que sí podemos hacer es regularla para ver cuál es el mensaje que tienen detrás. Y en ese sentido, otra estrategia que podemos utilizar cognitiva es el monitoreo de pensamientos. El monitoreo de pensamientos es una herramienta que nosotros tenemos para siento la emoción y cuando siento la emoción, verifico qué es lo que estoy pensando al momento de sentir esta emoción o qué fue lo que pensé al momento de sentir esta emoción. Al momento en el que yo me sentí triste, pensé que esta persona me iba a hacer tal cosa, o que esta persona, o que yo no hice tal cosa. Ok. De esa forma, la emoción me está ayudando a monitorear mis pensamientos. Y ya cuando tengo monitoreado el pensamiento, entonces empiezo a buscar evidencias de cómo puedo afrontar este pensamiento que tengo. Por ejemplo, digamos que ahora mismo que se acaba de caer el Zoom. Un pensamiento pudo haber sido, Stephanie me sacó de la reunión. Ahora bien, digamos que sentí tristeza, pero esa tristeza que yo siento me lleva a este pensamiento de Stephanie me sacó de la reunión. ¿Es este pensamiento real? No peleo con la emoción me está dando el mensaje. ¿Es este pensamiento real? Vamos a verificar. Entro de nuevo al Zoom y Stephanie me dice, te quedaste en tal sitio, lo cual me dice a mí, con evidencia, de que ella, todo lo contrario, hasta estaba prestando atención sobre lo que estaba hablando. Por lo tanto, ahí mismo la emoción se regula, porque ella dice, el mensaje lo acabo de dar. Y otra forma es mediante lo que se conoce como mindfulness, aunque a mí me gusta decirlo en español, que se trata de la atención plena. Lo voy a resumir. Miren, recuerden que las emociones son biológicas, se sienten, fisiológicas. Mucha mente, poco cuerpo. Cuando tenemos muchos pensamientos que son distorsionados es porque estamos teniendo una poca percepción, estamos sintiendo poco nuestro cuerpo. Entonces, cuando elevo y me enfoco en las sensaciones, los pensamientos se van. Parece fácil, sin embargo, en la práctica no lo es tanto. Por ende, una herramienta que nosotros podemos utilizar es la atención plena, que consiste en atender a nuestros sentidos de manera enfocada. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy degustando? Por eso fíjense que en momentos dolorosos a las personas usualmente les dan agua. ¿De qué sirve el agua? El agua lo que hace es esto. El pensamiento lo baja y sube la sensación de el gusto. Al tener el enfoque en el gusto, entonces el pensamiento baja y se va. Y por eso la persona se regula. O ponerle algo como fuerte para oler, el olfato, o escuchar algo. Hay pacientes, por ejemplo, que cuando sienten ansiedad durante el tránsito, lo que hacen es que ponen el aire muy fuerte y la canción muy fuerte. ¿Para qué? Para poder sentir más, para poder escuchar más. Y de esa manera están utilizando la atención plena. No es tanto cerrar los ojos en posición de... No, se puede utilizar la atención plena con los ojos abiertos. Pasando a lo físico, vamos a tener la respiración cuadrada, la relajación progresiva, el rastreo somático y cubrir nuestras necesidades básicas, fisiológicas y de seguridad. Hay personas ahora mismo que no están durmiendo o que están durmiendo poco. Y el sueño es uno de los factores protectores por excelencia de la salud mental. Por eso, cubrir nuestras necesidades básicas es súper importante. Igual pasa con la alimentación. Si no nos estamos alimentando bien, entonces vamos a tener lo que se conoce como una disbiosis o problemas intestinales y eso va a hacer que de alguna manera nuestro cuerpo entre en amenaza. Y ahí vamos a percibir, por ejemplo, ansiedad. Hay personas que le da ira, otras personas que le da tristeza, pero no es tanto por un elemento externo, sino
porque es la forma en la que el estómago te está diciendo necesito comer. Y yendo hacia atrás, vamos a explicar un poco en qué consiste la respiración cuadrada. Miren, vamos a imaginar un cuadrado donde primero inhalo 3 segundos, luego retengo 3 segundos, luego exhalo 3 segundos y luego me detengo 3 segundos. Inhalo, me detengo 3 segundos, exhalo 3 segundos y luego detengo la respiración 3 segundos. Eso hace que si bien no podamos controlar nuestro corazón a través de poder regular nuestra respiración, los pulmones, hablando metafóricamente, le indican al cuerpo y por ende al corazón de que no estamos ante ningún peligro. Otra es la relajación progresiva, se le llama técnicamente relajación progresiva de Jacobson, que consiste en, de manera individual, o sea, nosotros vamos a ir apretando y soltando cada una de las partes de nuestro cuerpo. Lo hacemos con los dedos de los pies, luego con las piernas, luego apretando el abdomen, luego haciendo así con los hombros, luego apretando los músculos de la cara y también las manos. ¿Para qué sirve esto? Por paradójico que parezca, cuando nosotros tenemos tensión, una forma de poder darnos cuenta de esa tensión es experimentando esa tensión, pero también cómo se relaja la tensión. A mí me gusta la relajación progresiva porque es un buen ejercicio para prevenir. ¿Por qué? Porque si sabemos cuando estamos tensos y cómo relajarnos, el cuerpo aprende que ante una situación de amenaza, el mínimo cambio en nuestro cuerpo cuando se pone tenso ya lo podemos percibir y por ende relajarnos. Y lo otro consiste en el rastreo somático, que es cuando no sabemos qué es lo que nos está pasando, podernos detener un tiempo y hacer como si estuviéramos escaneando nuestro cuerpo, como, ok, ¿dónde estoy sintiendo? Y concentrándome en eso que siento para verificar luego cuál es la emoción que siento y por ende qué es lo que estoy pensando debido a esa emoción. Ya con lo conductual, vamos a hablar de los límites, súper importante en estos momentos, el tema de no tener tanta sobreexposición a las noticias, el tema de incluso poder decir, en estos momentos no me encuentro de la manera adecuada para poder hablar contigo. Me siento triste o me siento triste, no quiero hablar en estos momentos, aunque agradezco tu intención, que forma parte de lo que es la comunicación asertiva. Y en ese sentido, hay una herramienta de la comunicación asertiva, hay muchísimas, pero una que a mí me gustaría destacar, se trata de los mensajes yo. Yo me siento, yo me siento triste, yo necesito espacio. No estoy diciendo, déjame tranquilo. Fíjense la diferencia. O no me estoy quedando callado. Y también vamos a tener los grupos de apoyo como este, que está de la mano con Stephanie. Y también, súper importante, mantener la rutina. La rutina hace que nosotros tengamos rituales y los rituales le dan estabilidad a la psique. ¿Por qué digo que los rituales se le dan estabilidad a la psique? Imagínense que nosotros no podamos saber qué es lo que va a pasar, que era lo que estaba sucediendo ahora. Eso rompe con el ritual, rompe con el esquema de la seguridad a futuro. Por ende, el nosotros mantener nuestra rutina nos va a permitir también regularnos. Y dicho esto, me gustaría terminar con una frase que me gusta mucho, relacionándola a las emociones y a poder buscar su significado, que es, pásame el slide, porfa, Stephanie. Stephanie. Ah, fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo importante. De El Principito, elaborado por Saint Antoine de Exupéry.
De mi parte, por el momento es todo. No sé si tengan alguna pregunta, pero estoy a sus órdenes. Gracias, Joan. Sí, lo ideal es que se pueda abrir el espacio a preguntas, por lo menos estos próximos 10 minutos. Em, y algún aporte que ustedes tengan que les haya gustado, cómo se sienten. Esto para mí es uno de los talleres más importantes de psicoeducación, porque lo que más tenemos que aprender es a nosotros poder comprender y manejar nuestras emociones. Déjenme, yo creo que todavía se sigue compartiendo, voy a dejar de compartir. Ya, ahora sí. Es muy importante aprender a tener conciencia de nuestras emociones para nosotros poder contener. Yo sé que aquí veo muchos especialistas de la salud mental, muchos psicólogos, pero también muchas personas, incluso ahí en el grupo, han escrito varios mensajes. Ahora mismo, las personas que están esperando por que le devuelvan el cuerpo de su ser querido, eso ha sido muy desesperante. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer es aprender esas técnicas de regulación, no solamente para nosotros poder aplicarlas, sino también para enseñar a los demás. Es cierto que ahora mismo estamos en un momento donde es difícil acercarse a las personas para decirle, mira, tengo esta herramienta para ti, ven, vamos a practicar. La gente está muy desesperada, muy irritable, y es importante que sepamos contener en este proceso de irritabilidad y darle espacio a que las personas saquen esas emociones. Recordemos que como tú decías, Joan, es muy fácil sacar la emoción de ira, de rabia, porque es bien visto, porque no me hace ver tan vulnerable, a diferencia de la tristeza. Porque la tristeza lo que hace es que me estanca. La ira recordemos que es una emoción de movimiento y que me mueve hacia hacer, ya sea obviamente el tema de la conducta impulsiva, que ya yo creo que eso sería un tema para largo, que tenemos que aprender también a cuidar. Muy excelente tu intervención. Voy a abrir el espacio a preguntas. Aquí veo que Junior levantó la mano por el chat. Déjame revisar a ver si hay alguna otra pregunta. Junior, puedes abrir tu micrófono y luego iré viendo las preguntas en el chat o quien le vaya levantando la mano. Luego de Junior está María Pilar. Adelante, Junior, puedes abrir tu micrófono. Bueno, Junior parece que no me responde. Ah, ya, No lo escucho. ya. Escucha. Ahora sí, sí, te escuchamos muy bien. Ok, felicitar ese gran interesante tema que han expresado ahí y exhortarle que sigan así hacia adelante, llevando esos talleres, aunque yo no soy de la licenciatura y carrera de ustedes, pero por lo menos soy una persona. Y gracias a la licenciada Nairi, que sí es psicóloga, que fue quien me envió el link. A mí me interesa siempre estos temas porque yo tengo una familia y tengo hijos y eso ayuda a uno a avanzar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Junior, por ser y estar. Muy bien. María del Pilar, tiene la mano levantada. Gracias, excelente, excelente herramienta, me gustó mucho. Hola Stephanie, hola a todos. Dijiste un punto importante que es el tema de hacer ahorita autoconciencia en medio de las crisis. Lo más importante, obviamente, contar con la información, la guía, pero en momentos así como cuando hay esa desesperación y esa incertidumbre en la que somos secuestrados por no ver la salida, por el dolor tan grande, entonces, por favor, si pueden volver a compartir, Junior, las herramientas de respiración consciente para mientras tanto, aunque la persona no puede pensar ni procesar nada, pues entonces puede estar más tranquilo a través del sistema parasimpático con la respiración. Si lo puedes volver a recargar, por favor. Gracias. Claro, mira, yo en realidad, sí, nosotros hablamos mucho de la respiración, pero a mí sí hay algo que me gustaría que ustedes se llevaran, es mucha mente, poco cuerpo. Entonces necesitamos aumentar la conciencia del cuerpo.
Una de las formas en la que nosotros lo hacemos es a través de la respiración, pero no es la única. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces hay personas que respirar, por ejemplo, con la respiración cuadrada, que era lo que decía ahorita, de inhalo 3 segundos, me detengo 3 segundos, exhalo 3 segundos, me detengo 3 segundos. Hay personas que quizás eso en su momento no le va a funcionar. Entonces, como necesitamos aumentar nuestra conciencia en el cuerpo, porque estamos experimentando una situación amenazante, vamos a verificar otros sentidos. Por ejemplo, el sentido del olfato. Ahí me lleva mucho a los campos, a las situaciones, a la población más rural, que a veces se le pone como cierta alcanfor Eh, para oler, cosas muy fuertes. lo que O llamamos meter, birrón. ajá, berrón, exactamente. O meter las manos en hielo durante 3, 5 segundos. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Son elementos inocuos al cuerpo que van a hacer que enfoquemos nuestra atención no en el pensamiento, sino en la sensación que estamos teniendo. Y al hacerlo, nos vamos a regular. O, por ejemplo, tengo pacientes que lo que me dicen es cuando me siento así, salgo a dar una caminata en el sol. Estoy caminando y también estoy sintiendo el sentido del tacto. Me estoy poniendo en contacto con mi cuerpo. Y por eso también hablaba de la relajación progresiva, que es apretar y soltar. Y si bien eso es cierto, hay otra herramienta que quizá no se menciona tanto, que tiene que ver con la empatía. Miren, a mí me gusta explicarlo con lo que pasa con el fenómeno de la menstruación. Cuando hay una mujer que está menstruando en su grupo de amigas, a veces hay otra que se le regula el ciclo en paralelo. Y eso nos da a nosotros una idea de que nosotros de alguna manera somos un espejo. O cuando hay un bebé en la sala que está llorando, los otros bebés también lloran, lo cual hace que nuestras neuronas espejos se activen. Pero de esa misma manera en cómo se activan, si nosotros estamos regulados y no entramos en pánico al frente de otra persona, nuestra propia regulación también va a contribuir a que esa persona se regule. Quería subrayar eso también. No sé si contesté la pregunta. Excelente, muchas gracias. Ok. No hay de qué. Aquí hay otras preguntas. Si vamos a enviar el material, sí, el material se envía. Tengo pendiente enviarles el de esta mañana, el encuentro de esta mañana con su material, y el de hoy va a ser igual. Denme chance porque en lo que se descarga yo lo subo. Ténganme paciencia con eso, por favor, pero sí se van a enviar todos los materiales. Aquí dice María, ¿cómo puedo ayudar a una prima que perdió su hijo y la esposa del mismo con 7 meses de embarazo? Eso se habló mucho en el primer encuentro, que es el proceso de duelo y trauma. Y ahí se abordaron varias herramientas, pero no sé si tú, Joan, a nivel de lo que tratamos en este tema, puedes aportar algunas herramientas. Sí, mira, a mí me gusta, y tomando el tema de los límites y la comunicación asertiva, que fue lo que por último estábamos hablando, preguntar. Las preguntas no invaden y le da un permiso al otro para poder expresar sus deseos. O sea, preguntarle a los demás, ¿qué tú necesitas? ¿Cómo yo puedo estar para ti? ¿De qué manera tú necesitas que yo te acompañe? O incluso, tal como dice uno de mis maestros, el maestro Benenson, es en el silencio donde tengo la oportunidad de escuchar al otro. A veces, más que hacer, existen silencios que acompañan y podemos brindar de esos silencios también. Muy bien, así es. Esa pregunta es una que va a estar muy repetitiva, pero también agregándole a eso que decía Joan, es importante que entendamos que como esto fue una situación muy repentina, esto va a tomar un tiempo en lo que nuestro sistema nervioso vuelve a regularse. El tema de estar expuestos a familiares directos con pérdidas
si usted ha vivido una pérdida directa, el proceso de trauma que queda para que el cerebro pueda procesar eso que ha vivido y que deje y que pase a a esa sensación de despersonalización o desrealización que se ha vivido, eso toma tiempo y toma un proceso. Y yo creo que lo más importante es nosotros entender que lo que más debemos de tenernos es esta propia empatía, ese propio proceso de comprender que necesitamos tiempo. A veces queremos que el dolor se vaya, a veces queremos superar esta situación, a veces estamos desesperados porque nuestros seres queridos no sufran Hay un balón allá atrás que tú puedes defender todavía. y que puedan pasar ese momento de una manera rápida, pero no hay ni un tiempo ni una manera rápida de hacerlo. El proceso de que nuestras emociones vuelvan a regularse, eso toma tiempo, pero más importante es la manera en la que se acompaña y también lo que se consume. Y eso es también algo que yo te digo, mira, hay que limitar el consumo. Cuando yo siempre lo repito en el grupo, vamos a dejar de compartir noticias, vamos a dejar de compartir fotos porque es volver otra vez a socavar en el mismo proceso de trauma, donde ya se está. Y lo que más se necesita es darle herramientas a nuestra vida, a nuestro cerebro, para que él pueda procesar ese trauma. Y una de las frases que muchas veces vamos a escuchar, yo hubiese estado ahí, y si a mí me hubiese pasado, eso se hubiese podido haber evitado. Muchas veces son cosas que sí es cierto que racionalmente lo podemos decir, pero no es tal vez ahora mismo una manera de contener. Así que si tú que estás aquí escuchándonos, estás alrededor de alguien que tú ves que tal vez hace esas preguntas, acércate y es importante que se psicoeduque, que se apoye, que se diga de qué, de otra manera, amablemente, ¿verdad? De cómo se podría manejar o de qué frases tal vez evitar. Entonces, en base a eso, aquí dice también Wendy, ¿cuáles son los beneficios de desarrollar inteligencia emocional? Voy con Wendy, después tengo a Mimi, eh, después tengo a Yajaira, em, y luego a Suheiri y luego a Luis. O sea, vamos a ir en ese orden para que sepan que los tengo atentos. Entonces, Joan, aquí, cuál es el beneficio de desarrollar inteligencia emocional? Bien, yo tengo un tema con ese término porque, bueno, vamos a desmitificar ciertas cosas. Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, según Mayer y Salovey, que fueron quienes, los autores quienes lo propusieron, Goleman lo que hizo fue que tomó este concepto y lo volvió famoso. Ellos hablaban de 12 cosas diferentes dentro de la inteligencia emocional en las cuales se encontraba el control de los impulsos, la regulación emocional, la comunicación asertiva. Entonces, lo primero es verificar qué estamos entendiendo por inteligencia emocional. Muchas veces se entiende por inteligencia emocional lo que es la regulación de las emociones o el control de los impulsos. Entonces, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque la inteligencia, o sea, las emociones, nosotros nacemos con emociones, no es que tú tienes más o menos emociones. Entonces, el concepto de inteligencia te puede llevar a pensar de manera errónea que nosotros necesitamos hacer más y más y más para tener más inteligencia emocional. No, con las emociones lo que nosotros hacemos es que las regulamos. Y una forma en la que nosotros las regulamos es con las distintas técnicas que acabamos de expresar. Entonces, más allá de tener inteligencia emocional, es verificar cuáles son las estrategias que a mí me funcionan para poder regularme. Quizá hay personas que les funciona escribir, otras personas que les funciona hablar, otras personas que les funciona tener un espacio a solas o incluso conectar con la naturaleza yendo al malecón o estando en grupo. Entonces, como más o menos de esa manera. No sé si tiene algún aporte, Stephanie, en ese lado. Sí, sí, es eso mismo. O sea, creo que fue bastante. No quiero abundar mucho en los aportes, quiero darle el espacio porque respeto mucho el tema del horario y recordemos que estos encuentros son entre 45 minutos y una hora. Em, Aquí hay otra pregunta. Bueno, no sé si es una pregunta de la licenciada Mimi, porque al final cierra como ese signo de interrogación y es que su papá perdió una gran compañera y en sí no sabe cómo manejar todo esto, ya que nunca le había pasado esta situación. No sé, Joan, si tú quieres como recalcar un poquito más sobre las herramientas que tú has dado
del tema de autorregulación, porque recordemos que en este encuentro estamos trabajando con el tema de cómo comprender y manejar mis emociones para este proceso, entendiendo que, como tú decías anteriormente, nosotros somos como ese espejo. Ujú. Mira, hay una herramienta que a mí me gusta decirle a los pacientes que si pueden la pongan de fondo del celular, que es la rueda de las emociones. No la puse aquí, se me olvidó. La rueda de las emociones de Robert Plutchik. Pero si ustedes la ven en Google, no sé si Stephanie, tú me puedes hacer como Sí, yo la tengo aquí, la estoy un buscando compartir para allá compartirte. ahora. Gracias por secundarme de esa manera. Eh, ¿Por qué la rueda de las emociones? Porque nos va a tener a mano eso que quizá nosotros estamos sintiendo, pero para lo cual no tenemos palabras. Entonces, etiquetar una emoción o poder nombrarla va a ser el primer paso para yo poder regularla o para que alguien me ayude a regularla o incluso hasta para yo poder ayudar a otra persona a regularla. Por ejemplo, digamos que esa persona se está sintiendo mal, pero yo percibo que se siente triste. Entonces yo puedo acudir a esa persona y decirle, de casualidad te sientes triste, ¿cómo yo puedo ayudarte? O en el caso de yo mismo, me siento un poco, la gente suele decir down, apagado, etcétera, etcétera. Que aquí hay otro tema. Cuando nosotros usamos expresiones que no conectan con las emociones, son una forma de evitarlas y poder dar un mensaje hacia afuera o hacia adentro que no sea tan doloroso. Entonces, si bien eso en un principio ayuda, lo que termina haciendo es que termina atrapando la emoción y luego es como si le tuviéramos echando como muchas cosas a la, ¿cómo se dice? A la aspiradora y ya no queda otra que cuando está llena explota. Entonces, es por ende que mira al aire, cuando nosotros empezamos a verificar dentro de las emociones que estamos sintiendo y puedo ver que no es que tengo felicidad, sino que siento disgusto o que me siento abandonado, por ejemplo, o que siento ira o que siento vergüenza. Ya al empezar a etiquetar, estoy dando un mensaje. No quiero salir porque siento vergüenza. Me estoy aislando de la vergüenza. Entonces de repente otra persona me puede decir, ven que te voy a acompañar, no te va a pasar nada. Ese miedo ante la mirada del otro con una compañía segura se va, pero yo estoy etiquetando que me siento avergonzado. Entonces, ampliar nuestro vocabulario emocional va a ayudar mucho. Y claro, hay otras estrategias conductuales, como por ejemplo el mismo tema de poner límites, o más cognitivas, como por ejemplo el tema de la discusión de pensamiento, que es lo que estoy pensando, que nos va a ayudar. Y súper importante, qué bueno, Stephanie, que tú mencionaste, volvemos a retomar el tema de las estrategias. Una forma de monitorear el pensamiento es escribiendo. ¿Por qué? Porque la escritura, primero, saca lo que tengo hacia afuera, puedo verlo de arriba hacia abajo, no lo tengo en un nudo, y no lo tengo en un nudo porque la escritura permite un inicio, un desarrollo y un final, pero también es una forma de yo poder expresarlo mediante los trazos y darme cuenta si eso que estoy escribiendo tiene sentido o no, o qué sentido tiene para mí. Se recomienda, en el caso de que no puedan dormir, hacer una lista de las cosas que están pensando y que no los dejan dormir. Y ya cuando terminen, cerrar el cuaderno y dejar eso para mañana, para revisar mañana. No sé si eh, Sí, también aclaré un poco. esta rueda que ustedes ven aquí es una de las cosas que más yo comparto en la terapia, porque parte de nosotros, claro, lo que trabajamos en la parte cognitivo-conductual, esto es una herramienta muy eficaz, porque así mismo como dice Joan, cuando nosotros podemos aumentar nuestro vocabulario emocional, nosotros podemos dar la información que nuestro cerebro necesita y nombrar. Muchas personas ahora mismo se sienten abrumadas.
pero no sabemos que, o muchas veces se ignora que sentirnos abrumados es una respuesta de la tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos sentimos abrumados y la manera en la que reaccionamos frente a esa sensación de abrumamiento es con irritabilidad. Pero fíjate que dentro de esa sensación de estar abrumado, la, la ira o la irritabilidad es de cierto modo una emoción contraria. Entonces, por eso que siempre se dice que cuando detrás de una gran ira o detrás de una gran irritabilidad se esconde una gran tristeza. Entonces, es tan importante darle sentido a esto porque esa sensación de estar abrumado no siempre se va a ir a través de un desahogo de la ira o a través de un desahogo de palabras. La tristeza es una emoción tan importante porque nos llama a mirar hacia adentro, nos llama a introspectar. Entonces, para yo poder Ujú. dejar que esa sensación de sentirme abrumada desaparezca, yo tengo que tomar un momento de calma, tomar un momento de estar con esas emociones que son desagradables y poder aplicar herramientas necesarias para nosotros poder gestionar, que ya entiendo que Joan ha dado herramientas vastas con eso y que igual se las vamos a compartir. Aquí ya voy a dejar de compartir mi pantalla y claro, voy a enviar esa rueda por el grupo también. Voy con el mismo orden que tenía. Aquí dice Yajaira, en mi caso mi pareja perdió una amiga y pensé que no era tan cercano, le ha impactado profundamente. Se ha pasado estos días entristecido y en las noches rompe en llanto. ¿Qué palabras puedo decirle yo para ayudarlo con sus emociones? Em, ujú. Dale tú. No, no, te iba a decir que si tú tienes algo que agregar, pero Ah, yo ok. lo que podría agregar ahí para mí desde del trabajo que yo entiendo y que se ha hablado es el punto de contener. No, eso es una de las cosas que tenemos que evitar, el tema de querer calmar al otro. Cuando yo intento calmar, eso lo que hace es que el otro se coloque en una posición de déjame tranquilo, déjame solo, o sea, como que si tú no me puedes contener y no puedes aceptar que yo me siento abrumado, entonces es como me quiero ir solo. Entonces recordemos que el hombre, primero, socialmente no se acostumbra que el hombre desahogue y saque emociones. Y recordemos que la manera del hombre muchas veces vivir el duelo es hacia afuera. Se va hacia los amigos, se va hacia la bebida, se va hacia el consumo, se va hacia afuera. O sea, necesita sacar. Y el llanto, principalmente en el hombre, es algo muy necesario. La mujer sí lo vivimos más emocionalmente y lo vivimos hacia adentro, el proceso de duelo. Entonces, a veces contener, a veces un hombre no necesita tanto un abrazo, necesita permitirse que pueda expresar lo que siente sin ser juzgado, sin ser mirado, sin querer ser calmado, porque socialmente el hombre siempre como que cálmate, tú no puedes llorar, tú no puedes demostrar, tú no puedes hacer. Entonces, como pareja, lo importante es sostener, es acompañar y es validar esas emociones que tu pareja, por ejemplo, está sacando en ese momento. Yo sé que es un momento difícil para ti, tal vez no eran amistades cercanas, pero yo entiendo que te sientas abrumado, tienes todo el derecho de llorar, tus emociones son válidas, yo voy a acompañarte aquí a llorar juntos, porque no somos psicólogos de nuestra pareja. Es importante que también se pueda llorar juntos y que también ese dolor pueda ser aceptado. Y en un momento de que ya nuestro sistema nervioso se desahogue, nuestro cerebro suelte, créame que va a venir ese momento de calma para que podamos descansar. Y en ese sentido, aportando lo que tú dices, Stephanie, como nosotros no somos psicólogos de nuestras parejas, también podríamos, de cierta manera, hasta poder hacerle la invitación de, mira, si lo entiendes necesario, puedo yo acompañarte al psicólogo. O sea, vamos a hacer una consulta con un especialista que te ayude a atravesar este proceso, porque de repente quizá la situación nos sobrecoja y en ese caso es necesario acudir a las manos expertas también para poder solucionar la situación o regular eso que se está sintiendo en esos momentos. Atravesar la pérdida de la mejor manera posible. Aparte de Yajaira, antes había una pregunta, me parece, de Mimi Félix. Eh, Creo que esa fue la que yo mencioné ahorita. Mi papá perdió a una gran Ah, ok, compañera, parece que sí. Ok, ahora va su Hailey. parece que aquí se la guió. Ok, ahora va su Hailey que tiene la mano levantada y después sigo con las preguntas en el chat. Buenas noches. Yo quería contar un poquito mi experiencia. Yo
no perdí amigos directos ni conocidos directos. Sin embargo, tengo muchos amigos que donde quiera que me he movido en estos días han perdido uno, han perdido tres, han perdido seis personas y todo eso a mí me ha afectado mucho al punto de que por momentos lloro y como que de momento dejo de llorar, me entra un dolor de cabeza, me duele una rodilla y entonces como que cuando lloro sale como que se me va el dolor. Entonces yo estaba buscando como alguna manera de colaborar, de intervenir y lo que se me ocurrió fue el miércoles. Yo fui a PriceMart, me junté con unos amigos, compramos algunas botellas de agua, algunos faldos de agua, Gatorade, galletas, y yo lo llevé a los equipos de rescate que estaban allá próximo a la zona cero. Le puse zona cero porque no, creo que es una forma como de hacer referencia a lo que está pasando. Y como que cuando yo hice eso, la culpa que yo tenía, la sensación de que yo no podía hacer nada, no es que desapareció, pero como que se calmó dentro de mí. Suheil, Entonces, sigue, sigue, sigue. perdón. Entonces, otra amiga me dijo, si tú conoces a alguien que quiere ir a donar sangre o que necesita llevar alguna comida a la gente que están en patología, avísame que yo estoy en disposición. Y así ha sido la forma de yo como calmar todo este dolor que yo estoy manejando por dentro. Gracias, Suheili, por tan bonito ejemplo de cómo cuando ahorita decía ahorita al principio, de cómo donde duele, inspira. O sea, ese es el mecanismo de defensa más sano. Y si lo vemos desde otro punto de vista, tomando en cuenta lo que hablamos hoy sobre las emociones, fíjate, la culpa en su sentido adaptativo o funcional habla de una responsabilidad. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo de alguna manera colaborar con esto que yo estoy percibiendo como un daño? Lo menciono porque hacia allá fue que se movió la culpa. Y fíjate que cuando tú hiciste ese acto de solidaridad, se reguló. Mientras tanto, la tristeza te estaba ayudando a reflexionar sobre qué cosas tú podrías hacer para manejar esa culpa. Entonces, tu ejemplo de verdad que es, en este caso, lo más representativo del mensaje que tienen para nosotros las emociones y cómo en un contexto real nosotros podemos utilizar ese mensaje de las emociones para regularnos, y no tan solo regularnos, sino también con ello ayudar a otros en su proceso de regulación o de ayuda que necesiten. De verdad que muchas gracias por ello, por compartir tu experiencia. Ok, muy bien. Aquí también hay otra pregunta de Luis Vargas que dice, ¿cómo tratar un choque de emociones con un psicólogo que está atendiendo los casos que están pasando en Santo Domingo? La pregunta no la entiendo bien. O sea, me Parece imagino que que se sería, refiere a un psicólogo que está teniendo algún proceso de transferencia con los casos que está atendiendo en Santo Domingo. ¿Cómo él puede tratar ese choque de emociones o esa transferencia de emociones? ok. Bueno, en el caso de que sean psicoterapeutas, lo importante es, primero, si nosotros estamos viendo que hay un asunto de transferencia o contratransferencia, verificar qué se está removiendo en mí, uno, y dos, si eso que se está removiendo en mí no lo he trabajado o me resulta demasiado grande para poder seguir acompañando al paciente, entonces la mejor técnica que nosotros tenemos para seguir acompañando a ese paciente es un buen referimiento. Y Sí. claro, otra herramienta también consiste en la supervisión. Yo tengo una página, un emprendimiento junto a una colega que se llama Entre Pacientes RD, y ahí nosotros tenemos un espacio de mentoría y también tenemos supervisión individual. En caso de que si tú lo necesites, estamos a la orden.
Eso es muy importante lo que tú dices, Joan, porque parte de este grupo al final se ha creado con la intención de brindar apoyo. Una de las cosas que yo dije es que yo no puedo sola, porque dentro de consulta ya de por sí yo me siento abrumada. Y una de las Ujú, formas de apoyar tanto a mis pacientes dentro de consulta como a la comunidad que me rodea era obviamente servir de alguna forma. Y yo dije, qué mejor forma de servir que apoyarme de profesionales de la salud que estén también en esa posición de servicio. Porque a veces nosotros pensamos que como expertos en la salud, en el tema de la psicología, nosotros debemos de mantenernos en una forma que muchas veces no es humana. Y recordemos que, como tú dices, mm, este proceso ujú, de transferencia y de contratransferencia es importante entenderlo, porque si yo he perdido un familiar recientemente, alguien que a mí me ha dolido, o si yo no he sabido gestionar mi propio duelo en mi propia vida, este proceso va a ser mucho más retador en el momento que estamos trabajando con un paciente. Entonces, es importante saber que cuando estamos frente a un paciente, cuando estamos frente a una persona, mi historia de cierto modo va a remover y va a impactar. Por eso muchas veces nuestras emociones pueden estar más desreguladas con esta historia, porque hay duelos muchas veces no resueltos. Y tenemos que entender que el tema de duelo, principalmente en nuestro país, no es un tema que es bien tratado y bien trabajado. Y es como que tenemos la idea de que el tiempo lo cura, y el tiempo no lo cura, el tiempo lo anestesia. Y sale en momentos, por ejemplo, como estos, o sale en algún momento que estamos frente a un apoyo, frente a una consulta y la historia de esa persona nos hace sentir tan empáticos porque hemos tal vez tenido una historia similar o la hemos repetido. Y a veces lo que hace es como que uno traga en seco y dice, wow, ¿cómo puedo sostener y cómo puedo soportar? Es importante que la responsabilidad y la ética del psicólogo es derivar. Es entender que lo más importante que se puede hacer es hacer una derivación responsable para que tú mismo en esa conciencia te trabajes y después de ahí tú puedas seguir sirviendo. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho de Sadhguru que dice, no podemos ayudar al enfermo si nosotros también estamos enfermos. Primero yo tengo que sanarme a mí para yo poder apoyar al que está enfermo a sanar. Aquí también dice Jocelyn Mendoza, ¿cómo ayudo a los hijos de mi mejor amiga fallecida en la discoteca? Ella tiene 3 hijos, 21, 19 y 15 años. Era madre divorciada y los chicos tenían mucho que no veían a su padre. Hay un enojo con el padre y el mayor ha tenido episodios de violencia con el padre. ¿Cómo puedo ayudar a esta familia y qué orientación puedo darle? Bueno, en el video, en el taller que dimos a las 10:30 de la mañana, el tema fue justamente ese, cómo nosotros podemos abordar el tema del trastorno, el tema del duelo y el tema de... sí, obviamente el trauma en niños y adolescentes, y ahí abrimos varios casos, abrimos un espacio para eso, pero mi recomendación principal, principalmente con los niños, es que se busque un especialista que sepa manejar el duelo y el trauma en niños y adolescentes. El proceso de apoyo psicológico en los niños debe ser manejado con mucho cuidado, con, con mucha educación sobre este tema, y yo recomiendo desde la ética que nosotros debemos de tener, que eso no se maneja cualquier persona. Tiene que ser una persona que tenga especialidad o maestría en el manejo de los niños y adolescentes. Ahí en el grupo yo sé que hay varias personas dentro del centro en el que yo trabajo también, hay varios psicólogos. O sea, yo creo que al final voy a crear una lista de todos los terapeutas con todas sus especialidades, de los que están sirviendo en el grupo, para que puedan tener esos referimientos y que ustedes puedan acudir. Y lo digo de esta forma porque a veces yo he borrado algunos mensajes que se envían en el grupo de personas promocionándose, porque no es que lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, sino es entender que el grupo no está hecho para promocionarnos, sino para realmente apoyar y poder servir. Yo creo que lo que más hay es necesidades, y nosotros solamente estamos en servicio. Entonces, sí es importante que se maneje eso. Yo voy a enviar ese video, que tengo pendiente enviarlo, para que usted, señor Joselín, pueda tener esas herramientas ahí.
Yo no sé si tú quieres agregar algo, Joan, a esa Bueno, pregunta. más allá del tema de los niños y adolescentes, yo en lo particular trabajo con la población adulta, por lo que no sería adecuado que yo responda en ese sentido, sí dejarle el tema a un especialista, pero la pregunta de Jocelyn me lleva a la cuarentena, donde nosotros como grupo hicimos un espacio grupal, válgame la redundancia, o sea, en el centro donde laboro hicimos un espacio grupal para cuidadores. ¿Por qué lo menciono? Porque el comentario de Jocelyn me detona que hay muchas personas que en un acto de empatía quieren buscar cuidar y ayudar a otros. Y hay muchas veces donde cuando ejercemos como cuidadores podemos entrar, y lo digo por un tema de prevención, entrar en lo que se llama el síndrome de sobrecarga del cuidador, que es que empezamos a tener síntomas físicos y malestares mentales debido al acto de cuidar. Por ende, la mayor herramienta que nosotros podríamos brindarle a un cuidador es su propio autocuidado. Al principio, estas personas que estaban en estos grupos entraban buscando cuáles son las herramientas que nos van a dar para tener un mejor cuidado. Y al final se dieron cuenta de que precisamente la mayor herramienta que tenían era su propio autocuidado. Por lo que creo que tanto yo como Stephanie y los demás colegas vamos a ser bien reiterativos con esto de estar velando por nosotros también. En la medida en que nosotros estemos cuidándonos, vamos también a poder ayudar a los otros a cuidarse. Súper importante eso. Sí, así es. Ya veo que no hay más preguntas en el grupo. Em, bueno, aquí dice, ya vamos a terminar con la pregunta de Carolina, donde dice, ¿cómo puedo manejar la ansiedad que siento por los episodios de dolor que vienen en los arreglos funerarios? Eh, Mira, yo que trabajo con el mismo tema de la ansiedad, yo quiero desmontar un mito, y es que la ansiedad se ha visto todo el tiempo como una enfermedad. Y la ansiedad Ujú. es una respuesta de nuestro sistema nervioso a un momento de peligro y a un momento de que yo quiero que esto pase, de que yo no tengo la respuesta ahora mismo a cómo me tengo que sentir, a cómo me tengo que comportar, a qué tengo que hacer. Y recordemos que dentro de nuestro cerebro hay lo que se llama sesgo de negatividad, que siempre va a haber, va a tener una mirada mucho más catastrófica. Entonces, es importante yo permitirme entender que ese proceso, principalmente el arreglo de todas, de quien te ha tocado trabajar o experimentar o vivir, es importante porque es una manera en la que nuestro sistema nos está diciendo que estamos en un momento que es de disgusto o no es una emoción placentera para nosotros. La preocupación sería que eso no se diera. Entonces, si tú no estás sintiendo eso en ese momento donde es necesario sentirlo, donde el cuerpo necesita sacarlo para que tú lo entiendas y que luego del proceso le podamos dar un lugar, ahí sí yo me preocuparía. Entonces, es importante entender que ese proceso de ansiedad se maneja también con muchas de las herramientas que dio Joan. Eso, en la mañana yo digo, mira, sácate un momento para tú respirar, para tú agradecer, para tú orar, para tú meditar, para tú regularte de cierto modo, entendiendo que somos espejos para los demás, pero no para anestesiarte. Es importante que nosotros nos permitamos sacar ese dolor y todas esas ideas que no nos funcionan, escríbanla. Yo les recomiendo lleven en estos días, yo creo que todos debemos de llevar un diario de nuestras emociones y de cómo nos sentimos, para que nosotros podamos identificar cuáles son esos pensamientos distorsionados. Yo les voy a enviar un videito también por el grupo que habla sobre los pensamientos distorsionados o esos sesgos cognitivos que muchas veces tenemos y que en este proceso de duelo es muy reiterativo. Ese pensamiento catastrófico que muchas veces tenemos de esto no va a pasar o esto no se va a acabar, esto volverá a pasar, siempre me pasa algo malo. Y más si tú, por ejemplo, has tenido más pérdidas o si tal vez tu vida no ha sido esa que tú entiendes que debería de ser, esos sesgos de negatividad se van a reforzar mucho más. Por eso es importante tomar conciencia, aprender a abrazar la ansiedad. La ansiedad no es mal, es una respuesta del miedo de nuestro sistema nervioso y que luego en algún momento
que nosotros podamos salir de eso, de todos esos procesos, entender que es una emoción que tenemos que trabajar para que eso ya no se convierta en un trastorno. Porque la ansiedad al principio no es un trastorno, se convierte en un trastorno cuando no la trabajamos. Ujú. Eh, Stephanie, yo quisiera agregar algo ahí, si tú me permites. sí, sí, claro. Primero, identificar si realmente es ansiedad, porque de repente lo que podríamos percibir como ansiedad puede ser otra cosa. Y una vez sí entendamos de que, ok, es ansiedad, tal como vimos en la rueda de las emociones, la ansiedad es hija del miedo. Entonces, fíjate que en el caso de Carolina Díaz, en el caso de Carolina, ella dice, manejar la ansiedad que siento por los episodios de dolor que vienen en los arreglos funerarios, lo cual me puede dar a entender que ella va al funerario, que está dentro de esos procesos funerarios. Aquí me quiero detener porque si bien nosotros como terapeuta cognitivo-conductual seguimos ese enfoque, hay también otros enfoques como dentro de la terapia de tercera generación, la ACT, que habla de lo que son los valores. Y esta terapia lo que nos dice es que en la medida en que nosotros nos alejamos de nuestros valores, vamos a sentir malestar, como por ejemplo la ansiedad. Pero si sucede lo contrario y nosotros nos acercamos a nuestros valores, eso se va a disminuir. ¿Por qué lo menciono? Porque de repente para ella es un valor estar cerca de sus seres queridos. Por eso, a pesar del miedo, va. Entonces, quizás lo que la ansiedad está haciendo es llevándote o acompañándote para que a pesar del miedo puedas estar cerca de ese valor, que es mantenerte en contacto con tus seres queridos, apoyando lo que Stephanie estaba diciendo, de que no tiene por qué ser mala. Al contrario, en este momento lo que está haciendo es que te está impulsando a seguir conectando, me parece, con ese valor que tú tienes. Sí, así es. Bueno, ya vamos a dar por finalizado este espacio. Para mí, muy agradecida de poder acompañarles. Yo sé que hay muchas preguntas. Eh, una pregunta, dice Leana, una pregunta curiosa, si la ansiedad se puede convertir en un trastorno, ya cuando hay un trastorno existente, ¿hay forma de revertirlo? Eso da para otro taller, realmente. Em, pero si ya cuando hay un trastorno existente, hay forma, no sé, yo no diría revertirlo o no. Lo que pasa es que el tema de de la ansiedad, cuando ya se ha diagnosticado, es una respuesta a la que el cuerpo siempre va a acudir. Por eso es importante que, por lo menos, claro, hay muchísimos enfoques de trabajar el tema de la ansiedad, pero si nos vamos al enfoque cognitivo-conductual, lo que se trabaja son los procesos cognitivos en los que se basa nuestro cerebro para abrazar la ansiedad. Por ejemplo, y claro, tenemos que entender que hay distintos tipos de ansiedad y ansiedad generalizada, hay fobias específicas. Entonces, como para poder responder esa pregunta, yo creo que deberíamos de ver cada ansiedad o cada tipo de ansiedad en su propio subtipo, por así decirlo, porque es basta. Lo que pasa es que obviamente se generaliza, pero también entendamos que lo que genera y a lo que nosotros llamamos ansiedad son respuestas emocionales de nuestro propio sistema nervioso, que por eso es tan importante nosotros poder entender todas nuestras emociones y saber cuáles son esas emociones que nos regulan y cuáles son las que nos desregulan para nosotros no etiquetar constantemente que todo es una ansiedad o que todo es una depresión. No todo es un trastorno. Y eso es importante. Yo creo que deberíamos de hacer otro taller como esto. Yo voy a ver si preparo un taller sobre eso. Yo que trabajo principalmente el tema de ansiedad y depresión, de los trastornos del estado de ánimo y de la conducta, porque eso es algo que hay que aprender a desmontar. Pero voy a ver si puedo enviar herramientas, voy a seguir enviando las guías, voy a enviar todo lo que se trabaja. Yo sé que hay todavía 2 semanas, tenemos de contenido, de personas Stephanie, ya estoy por... trabajando. Ajá. Ah, tú te saliste, Joan, fue sin querer. Ahí, ya, se cortó otra vez. Eh, bueno, señores, cualquier pregunta que tengan de este espacio, pueden escribirla por el grupo. No sé, Joan, si ya tú quieres agregar algo más para despedir y que nos volvamos a Eh, encontrar el próximo Déjame lunes. saber si por dónde me quedé, porque no quería
que el mensaje de Carolina se perdiera. No, sí, el mensaje de Carolina fue muy bien. O sea, se llegó muy bien. Bueno, el de Leana fue el tema de que ella decía sobre la ansiedad si se puede convertir en un trastorno, ya cuando hay un trastorno existente, hay una forma de revertirlo. Ya yo le respondí eso, no sé si tú quieres agregar algo más a eso. Sí, eso escuché. No, para nada, para nada. De mi parte, nada, seguir alentándoles a que puedan etiquetar estas emociones y buscar formas y darse la oportunidad de experimentar formas para regular sus emociones, porque de repente nosotros decimos varias, pero no porque estamos diciendo varias, eso significa que todas van a funcionar. Entonces es ir buscando cuál es la que va sirviéndome a mí para poder regular mis emociones de la manera más efectiva. Entonces, eso, hacerlo como un experimento. Y en la práctica ustedes se van a ir dando cuenta cuáles son las que más les funcionan. Tan solo eso, agradecerte, Stephanie, tanto a ti como a quienes nos están escuchando, viendo, por el espacio, por ser y por estar. Sí. Y recordarles, por favor, para que lo puedan compartir, el lunes 14 de abril tenemos terapia comunitaria integrativa, reconstruyendo vínculos. Eso lo va a dar la doctora Rosaura Gutiérrez, Virginia Áviles de Puerto Rico y Alejandra Marjares de Colombia. Yo la verdad que me siento tan feliz porque se han sumado tantas personas a esto. Esta terapia comunitaria integrativa es una formación que tienen y ellos lo hacen, estos encuentros y estos espacios para trabajar temas como estos de catástrofes y de duelo. Y yo entiendo que va a ser un lunes donde esas intervenciones van a ser de mucho apoyo y de mucha ayuda, porque ahí sí vamos a aprender muchas más herramientas. Ese próximo taller va a ser el lunes a las 7 de la noche. em, en el mismo correo, o sea, en el mismo link de Zoom, yo se los voy a enviar, lo que pasa que ya si están aquí se los comento. Y seguimos con martes, miércoles, que ya después hoy, cuando cierre el grupo, para que no se pierda la información, voy a enviar lo próximo que nos queda durante estas 2 semanas. Así que les abrazo muchísimo, que tengan un feliz resto de la noche y recuerden que no desesperarse. Lo más importante es poder contenernos para poder contener y el amor que nosotros nos damos y damos es lo único que puede ser transformado. Tengan feliz noche.